Pero técnicamente, el hijo se está graduando de arquitecto, ingeniero. verdad. Sí, él sabe cómo se hace los cosas. Se llama ingeniería santificada. Opa! E dá muito dinheiro hoje em dia. Muita plata hoje em dia. El próximo trabajo del hijo es ir a visitar al Kotel, al templo, y ejecutar su sabiduría. Sus cánticos de Leví. Sí, claro. ¿Quién? Sí. Baruch Hashem. Sí. Un goy no se alegra tanto como nosotros. ¿Qué? Los goyim no se alegran tanto como nosotros, pobrecitos. No saben qué es la felicidad. Porque no tienen Shabbat, porque no cumplen fiestas, pobrecitos. ירצה לבנך על העונה אלוהי ורצה שלא יראה דבר תקלה ולא יקשה בדברך בסמכו בחבריי ולא אמר תמת ולא תור תמה ולא מותר אסור ולא נעשה מותה ולא יקשו חבריי בדברך בסמך כי אנו נהיית חוכמה מפי ותת ותונה גאה לעינת תביא הנפלאות מתורתך. Trata Hashem, nuestro querido estudio en honor de nuestros queridos Hayalim en todos los frentes. Refuah Shlema para todos los heridos y todos los enfermos, para el pronto regreso de todos los rehenes, Jochma, Binah Badat, a nuestros dirigentes que tomen las buenas decisiones, Baruch Hashem, Bezat Hashem. Que sigamos adelante. Bueno, estamos en el Nefesh HaChaim, Shar Dalet, parte 4, capítulo 15. Estamos en la primera parte del capítulo, en el párrafo donde dice Ubetana de Beliau. Página Reish Het Sadik. Eso es para que se bañen. Reish Het Sadik. Sheakol Noigor. Es la página del baño. Reish. Estamos viendo de que la persona que me parej, que bendice, él también es bendecido. Y cuando la persona estudia Torah, eso provoca bendición, construcción, purificación, desarrollo en los mundos, y eso también regresa y bendice a la persona que bendijo. Y por eso, cuando la persona se santifica, lo santifican de arriba; cuando él se purifica, lo purifican de arriba. Eso es el concepto de midah keneget midah, que como nosotros nos comportamos, Hashem se comporta con nosotros. Y ese es el concepto de mitzvah goreret mitzvah, que una mitzvah trae aparejada otra mitzvah. Y esa es un poco la idea que nos enseña Elohim de Bolojin también en capítulos anteriores, de que en realidad, cuando nosotros hablamos de recompensa y de castigo en la Torá, la forma superficial de entender es de que, bueno, te portaste mal, entonces te castigan; te portaste bien, te dan una recompensa, pero en realidad no hay una relación, un vínculo esencial entre el hecho y el castigo, o entre el hecho y la recompensa. Sino que, no sé, el niño estudió con el padre y el padre le da un dulce como recompensa. ¿Sí? Entonces hay quienes entienden de esa forma de que cuando yo hago una mitzvah, entonces después de 120 subo al Shamaim
y toco la puerta y digo, aquí estoy, cédula de identidad, número tal y tal, nombre tal y tal. Y dice, bueno, señor, usted tiene esta suita por haber hecho tantas mitzvot durante toda su vida, Baruch Hashem. ¿No? ¿Y qué tiene que ver esa suita con lo que yo hice? Aparentemente no tiene nada que ver. Pero, es recompensa, es pago. Pero, ¿y qué tiene que ver Dafka ese pago? Porque no es otro pago, que justamente ese pago. Entonces, Haim de Volozhin nos explica de que tenemos que entender de que en la vida las cosas, cuando tenemos causa y consecuencia, no son casuales. Les voy a dar el ejemplo de una semilla. Cuando yo siembro una semilla, ¿no? Y digo, bueno, Besat Hashem en el futuro va a florecer y va a salir de esa semilla una fruta. ¿Qué fruta? Bueno, depende de qué semilla. Si es semilla de manzana, será de un manzanero, será una manzana. Si es de naranja, Ya, entonces debe decir, bueno, ¿y qué tiene que ver lo que yo sembré con lo que luego hay? La semilla es una semilla, no se ve nada en la semilla. Es muy pequeña, no tiene... Mejor. Después de algunos años, de repente yo veo un árbol, sí, con ramas y con flores y con hojas y de repente salen ahí manzanas. Entonces, ¿qué tiene que ver la semilla que yo sembré con el árbol, con la fruta? Entonces, lo que tiene que ver es de que en el potencial de la semilla ya está básicamente la manzana. Si yo tendría, ¿sí?, la posibilidad, ¿sí?, de ver el futuro y de ver, ¿sí?, exactamente la formación de la semilla como es en su esencia, exactamente como si yo podría ver lo que es el esperma y el óvulo y la conjunción de ambos para luego procrear a una persona, entonces yo ya podría ver que eso ya está ahí, solamente que está en potencia, todavía no se ha realizado, está en potencia. El amá, se tienen que dar varias cosas para que eso funcione. Si yo quiero que el potencial de la semilla crezca, entonces tengo que trabajar la tierra, tengo que regar, tengo que podar, tengo que hacer muchas cosas, trabajo, ¿para qué? Para que ese potencial se manifieste. Pero ese potencial ya estaba ahí. Entonces, en realidad, es como una persona que va a decir, oh, mira, Hashem me recompensó con una manzana en este árbol. No, Hashem no te recompensó. Eso es lo que hay en el árbol. Solamente que tú hiciste el trabajo necesario y adecuado para que puedas recibir esa manzana. Pero esa manzana ya estaba en la semilla. Lo que pasa es que si tú no hubieras trabajado la tierra como corresponde y no hubieras regado, entonces ulay la semilla se deteriora, ulay la semilla se muere y por eso no va a haber fruta. Pero ya está ahí. Entonces, ¿qué significa que si yo me purifico de abajo, Hashem me purifica de arriba? Es básicamente eso. Yo ya estoy purificado, ya tengo el potencial. Entonces Hashem ve cómo existe ese poder interno en la persona. Entonces lo que hace Akadosh Baruj Hu simplemente es abrir un poco más las puertas para que eso sea creciente. Pero en realidad, en el fondo, eso ya existe. No es de que Hashem inventa algo nuevo para purificarte. No, tú ya estás en la pureza, ya estás ahí. Solamente de que está en potencial y hay cosas que es difícil que yo pueda lograr solito. Entonces Hashem, la puerta está abierta un poquito, Él la abre un poco más. Lo mismo acá, ¿sí? Yo solo, Ulay, no puedo sacar de esa semilla la manzana, pero si yo hago trabajo, si yo hago esfuerzo y hago otras cosas, entonces eso se va a poder dar. Entonces esa es la idea de que una mitzvah trae aparejada otra mitzvah, y de que una midá trae otra midá, y que una pureza trae otra pureza, etc. Muy bien. Y a fe. Entonces por eso el que da brajá, recibe brajá. Porque si tú abriste
el canal de la bendición en tu vida, entonces eso es lo que vas a recibir. Bendición. Rajá. Y de esa forma explica el Rav Chaim de Volozhin lo que es el Olam Haba. El Olam Haba que recibe una persona es básicamente lo que él construyó durante toda su vida. Toda la energía espiritual que uno acumuló. Entonces, esa energía que no la vemos cuando hacemos una mitzvah, se va acumulando de cada Shabbat, de cada Tfilah, de cada Brajá, de cada estudio de Torah, de cada fiesta que festejamos, de cada Halel que decimos, de cada Kriyat Shema. Entonces, toda esa energía se va acumulando. Entonces, cuando dijeron Jajamim que todo Israel tiene lugar en el Olam Haba, no es de que yo hice mitzvot y bueno, y luego me dan una suite ahí en el Olam Haba. No. Tú vas a recibir la suite que tú construiste aquí, con tu energía, con tus mitzvot, con tus pensamientos, con tus palabras de Torah, con tus acciones. Entonces, cuando uno vaya, que ilu, ¿sí?, de una manera figurativa, y se encuentra en la dimensión del Olam Haba, y ve ahí su suite, entonces él va a ver las paredes y va a decir, oh, aquí está mi Kriyat Shema que dije cuando aquí está mi tefilá, y aquí está mi brajá, y aquí está mi estudio de Torah, y aquí está mi tzedaká, y aquí está mi visita al enfermo, y aquí está mi respeto al padre y a la madre. Entonces, toda esa energía acumulada es la que construyó su Olam Haba. Entonces, ¿sí? Entonces, no es de que hiciste algo y te dan algo a cambio. No te dan nada a cambio, te dan lo que tú construiste. Solamente que Hashem, Kamuban, lo acomoda y le da la forma, ¿sí?, para que nosotros podamos tener satisfacción de esa energía que en este mundo no la podemos captar. ¿Sí? La podemos captar, pero de manera mediana, por aquí caja, ¿sí? Es como lo que dijeron Jajamim, que Shabbat men Olam Haba. El Yehudí en Shabbat puede captar una milésima de dimensión del Olam Haba. Sí, después de que Baruch Hashem hace tefilá y estudia Torah y se come una buena comida, entonces hace kiddush, entonces de alguna manera tiene esa sensación especial que está conectada con el mundo espiritual. Pero Badai, mientras estamos con el cuerpo, nos cuesta poder realmente percibir con toda la fuerza esa espiritualidad. Pero en el momento que nos despojamos del cuerpo, de alguna forma, vamos a poder sí sentir esa santidad, o esa luz, o esa pureza. Ya fe. Todo. ובתנא דרבי אליהו סדר אליהו רבא פרק ה' מקימי מעפר דל מהשפוט ירים אביון. Decimos en Tehilim, lo dijimos hoy en Alel. Le decimos a Hashem, Mekimi, levántame, me'afar, del polvo, dal, no sé, dal, pobre, me'ashpot, si Hashem, de la basura, Yarim, levanta al Evión, al pobre. Adam shavar averot arbe vekansú alav mitah, וכולי, וחזר ועשה תשובה. La persona que hizo muchas averot, Dios no quiera, y del Shamaim lo multan de que tiene que morir. ¿Cansú es multar? Knas. Vechazar ve'asa teshuvah, y regresó e hizo teshuvah. Vekoré Torah nevim uktuvim, y lee Torah, Tanaj, nevim, Uktuvim, los profetas, los escritos, Veshana Mishnah, y estudió Mishnah, Midrash, Alachot, Agadot, Veshimesh Chachamim, y sirvió a los Chachamim, Afilu Nigzerut Alav Mea Gizerot, afilu que decretaron en contra de él 100 decretos, 100 castigos, a Kadosh Baruch Hu Mavira Memeno, Kadosh Baruch Hu se los quita por conectarse con la Torah. Vesham Resh Perek Vav Viana Melech Hadarav. Escribió Shlomo Amelech en el Cantar de los Cantares, en Shir HaShirim, Eviani Amelech Hadarav. Hashem el rey, me llevó a sus habitaciones. Que Hashem sheish lakadosh baruch hu chadrei chadarim betorato, kach yesh lahem letalmidei chachamim lekol echad vechad chadrei chadarim betorato. ¿Cuáles son esas habitaciones divinas?
son las diferentes temáticas de la Torah. ¿Okay? Las habitaciones del Palacio Divino, en una está la habitación de la Torah, en la otra está la habitación de los profetas, en la otra está la habitación de los Ketubim, en la otra está la habitación de la Mishnah, en la otra la habitación de la Gemara, en la otra la habitación de la Halajá, en la otra del Midrash, en la otra de la Kabbalah. El Baruj Hu tiene muchas habitaciones y Hashem nos lleva a todas ellas. Y así dice el Midrash, como Akadosh Baruj Hu tiene Hadrei Hadarim, tiene habitaciones de su Torah, así también los Talmidei Jajamim construyen sus palacios y tienen sus habitaciones de su Torah. La Torah es un palacio que uno construye. Y en cada una de esas habitaciones va colocando los diferentes ítems, las diferentes temáticas de la Torah. Y si una persona, Dios no quiera ver que empiezan a haber sufrimientos sobre él, entonces que se escape a esas habitaciones. Rutz lechaderei Torah. ¿Qué? Entonces cuando hay una... Sí. Cuando hay una... ¿Cómo se llama? ¿Cómo? Alarma, sirena. Cuando hay una alarma, cuando hay una sirena, mejor, que viene de Teimán o yo qué sé de dónde, entonces ¿a dónde hay que escaparse? Aquí, a este lugar, aquí, donde estamos estudiando Torah, ese es el lugar de escape. E inmediatamente los sufrimientos se escapan de ti, como dijo el profeta Ishayahu 26, ve mi pueblo y ven a mis habitaciones. Y por eso está escrito en Shir Hashirim, Eviani Amelech Hadarav, que me trajo el rey a sus habitaciones. Nagila Benis Mechabach, y por eso nos alegraremos y nos regocijaremos contigo. Con que Bemashe Gidaltano Bramontano, que nos enalteciste, nos elevaste, de Kasharta Lanu Keter Gadol B'Divrei Torah, Misofa Olam Be'atzofo, y uniste en nosotros el Keter, la gran corona de las palabras de la Torah, desde el final del mundo, desde un lado al otro lado del mundo. De un extremo al otro. ושם בפרק ה' ויהי הם ההולכים הלוך ודבר. El pasuk dice ahí, ויהי hema, no recuerdo quiénes son, que van y hablaban. ¿De qué hablaban? ven דבר אליו בדברי תורה. כשנשתלחה מלאך ובאו מצאן שהיו עוסקים בדברי תורה, ולא היה יכול לשלוט בהם. Y cuando fue enviado el ángel, se encontró que estaban estudiando Torah y no podía controlarlos. De aquí enseñaron Jajamim que dos personas que van caminando por el camino y están hablando de Divrei Torah, no hay nada malo que los pueda dominar, que los pueda controlar. Ubazoar Bayechi, en el Zohar, Parshat Vayechi dice, Isachar Hamor Garem, Robetz Ben Amishpetaim. En la Parshat de Vayechi, Jacob bendice a sus hijos. Y a cada uno le da la bendición que le corresponde. Y a Isachar le da la brajá del burro. Isachar. ¿Qué es Garem? Algo que ver con... Como Gar, que habita, que sí. No es como Garam, como Provoca. provocar. Son animales. Okay. Kitzur, en este pasuk,
Jacob Avinu compara a Isahar al burro. Al burro. ¿Por qué? Porque Isahar fue bendecido por Jacob, por Hashem, de que van a tener la fuerza del burro para poder cargar el peso, el yugo, la carga de la Torah. Ese es Isahar. Y por eso de la tribu de Isahar salieron Rashea Sanedrín, cabezas del Sanedrín y grandes Talmidei Jajamim. Patach Be'amar comenzó, abrió y dijo: Le David Hashem Ori Beish'i. Capítulo 27 de Teilim, leído en el mes de Elul hasta Yom Kippur por los Ashkenazim. Le David Hashem, que en Le David, el cántico de David, Hashem Ori Beish'i. Hashem es mi luz, Hashem es mi salvación, mi apoyo. Kama Habibim Inun Milin de Oraita. Qué queridas, cuán queridas son las palabras de la Torah. Kama Habibim Inun de Mishtadle Beoraita. ¿Qué es Inun? Aquellos. Kama Habibim. Cuán queridos son aquellos de Mishtadlei que se ocupan de la Torah. Kameku Chabrihu Lifnei Hashem, frente a Dios. De Kolman de Ishtadel Beoraita Lodachil mi Pigerai Alma. Porque la persona que se ocupa de la Torah no tiene miedo de los daños del mundo. Natiru Leila es cuidado de arriba. Natiru Letata está cuidado de abajo. Velo de la kefi el akafe le kol pageie de alma. Y no solamente eso, que está cuidado, que está resguardado de todo daño, sino que también él logra lichpot, o sea, someter a todos los daños del mundo, de Achidlon, y los baja, le umka de Teon Rabba, lo más profundo de las profundidades. La persona que está conectada con la Torah puede sobreponerse a los diferentes tipos de peligros y de daños. Tajaze, ven y observa. Beshata de Aleileya, en el momento que llega la noche, que viene la noche. Kad itar ruach tzafon, cuando se despierta el viento del norte. Veit pelik laila, y se divide la noche, o sea que es básicamente la hora de Hatzot, de la medianoche. It'aruta kadisha itar be'alma, un despertar santificado se despierta en el mundo. Eso es lo que dicen Jajamim, que el momento de Hatzot Laila es un momento muy especial, de razón, de voluntad divina, y por eso tenemos el famoso Tikkun Hatzot, que es una tefilá que se hace por el Hurban Bet Hamikdash, por la destrucción del templo, y que los grandes tzadikim, ¿sí? Como David Amelech, se despertaban en la medianoche para hacer tefilá. Sí, un momento muy especial, y en ese momento se despierta una gran kedushá en el mundo. Zakah Hulke de Aubarnash, bienaventurado el lugar de aquel hombre de Iukaim Beaishata, que él se levanta en aquella hora, de Ishtadel Beoraita, y se ocupa de la Torah, que van de Iu Patach Beoraita, porque cuando él empieza y abre la Torah, empieza a estudiar, Kol inun zinin bishin, todos aquellos diferentes tipos de daños malos, Ailon benukva de Teom Rabba, los introduce en los orificios de los abismos. Tomeret que logra cerrar y controlar esos daños, Beginkaj, y por eso Isahar
de Ishtadlute Beoraita, y por eso Isahar, que él se ocupaba de la Torá, que era un estudiante de Torá bien fuerte, Kafitle el Hamor logró subyugar, someter al burro, Venajitle, y lo logró rebajar, lo logró manejar al burro, que simboliza el Homer, la materia, mejor meot, de Iusalik le Nazaka Alma, porque él viene a provocar daño en el mundo, de Shavi Medure Ben Amishpetaim, y puso su vivienda entre las colinas. ¿Quién? Isahar. Isahar acaba montado en ese burro. Es Ajá. mente sobre materia, que es Ajá. lo que entiendo yo acá. Isahar, con la fuerza de la Torá, él logra someter, manejar, dirigir al burro. El burro es símbolo de fortaleza física, ¿sí? El burro es el animal al cual se le puede poner más carga que cualquier otro animal. Es muy De noble. carga. ¿Ah? Cualquier otro animal de carga, al burro es el que más carga. Mejor, bediu. Y es noble. Mejor. Y aparte, Tomeret, el burro no sabe arar la tierra, eso lo sabe hacer el toro. Pero, ¿sí? Entonces, eso sabe hacerlo el toro. Y cada animal tiene su característica, pero como cargador, el burro es el animal por excelencia. y aparte la cría del burro que tiene, podríamos decir, ahora hace el primogénito. El pidión, mejor. Sí, Bemetes es una mitzvah sui generis excepcional que tenemos en la Torá, la mitzvah o las mitzvot de pidión bejor, ¿sí? De redimir al primogénito. Entonces tenemos la mitzvah de redimir al primogénito humano, ¿sí? También de animal. De animal, si una persona tiene, ¿sí? Si una mujer, Israel, que no es ni Kohenet, ni Leví, ni Leviá, y está casado con un hombre que tampoco es ni Kohen ni Leví, ¿sí? Ambos son Israel, y tienen un hijo primogénito, entonces ese hijo hay que redimirlo, hay que hacerle Pidión Haben. Esa es la mitzvah de la Torah. Después tenemos la mitzvah de Pidión Bejor Bema. Tenemos la mitzvah de redimir el Bejor de los animales. Pero en realidad ahí no hay mitzvah de Pidión, sino que hay mitzvah de Korban. Hay que sacrificar. Una persona que tiene un animal, una vaca, una oveja, lo mencioné, y tiene su primer cría, ¿sí? Entonces esa cría hay que dársela al Cohen, ese es el mejor, ¿qué? Y el Cohen lo tiene que sacrificar. Y eso es en animales puros que, por supuesto, se pueden sacrificar en el Bet HaMikdash. Pero hay una excepción a la regla, que es el Bejor del Hamor. La mitzvah denominada Peter Hamor. Peter Hamor es el primogénito que abre, sí, la matriz de su madre burra. Y ese sí Mula. se le redime, no se le Mejor. sacrifica. O sea, un burrito, no se puede sacrificar en el Bet HaMikdash porque es un animal impuro. El burro es un animal impuro, ¿sí? No tiene pezuña hendida, no es rumiante, es burro. ¿Qué? Entonces, ¿qué hacemos con él? Entonces dice la Torá, hay dos opciones. Tifdebese, lo puedes redimir con un cabrito. Entonces la Kedushá
si básicamente del burro se libera Pasa el y cabrito. pasa de alguna forma al cabrito, y de esa forma el burro queda libre de su santidad de primogénito. Y si no, y si no lo vas a redimir, ba'arafto, le tienes que cortar la cabeza, o sea, hay que matarlo, no puede quedar en vida. ¿Quién? Claro, ese cabrito no puede ser primogénito, ¿no? ¿Mm? Puede redimir el burro con un cabrito que sea primogénito. No. No, Porque el primogénito No. que- No puedes redimir con primogénito porque él mismo ya es primogénito. y es más, usted no puede tener primogénitos sin sacrificar que tengan otros primogénitos. No. Es un problema grandísimo. No. Son unas leyes. No, hay el ajot hoy en día, ¿cómo se hace? Porque hoy en día, teóricamente, también, si nace un primogénito de un animal puro, entonces tenemos aquí un animal que tenemos que sacrificarlo en el Bet HaMikdash. Entonces, Mausim, ¿qué se hace? No tenemos. ¿Cómo hacer para no...? ¿Ah? Vaya. Se deja. Entonces hay estrategias alágicas como por ejemplo de que si nosotros... Más de acá. No, pero eso no sirve para quitarle la santidad. La santidad No. se dejó, no. Quitarle la santidad. Usted tiene un animal primogénito que nació, sí, un becerro que es primogénito. Hoy día. Hoy en día. Ese becerro, según la Torá, hay que sacrificarlo en el Bet HaMikdash. Es lo único que se puede hacer con él. Usted no puede aprovechar de él nada. No puede aprovechar de su leche, nada. No lo puede sacrificar y hacerle shejitá normal. Hay que llevarlo al Bet HaMikdash y sacrificarlo. Entonces, ¿cómo solucionamos ese problema? Y no si tenemos un solo primogénito, tenemos varios. ¿Sí? En cada establo tenemos diferentes. Pueden ser miles, decenas de miles. Entonces hay una alajá que dice que si la madre vaca o la madre la madre oveja o cabra, ¿sí? le pertenece en sociedad a un no yehudí, Ya no tiene que- entonces ya pierde su santidad. O sea, filu que nazca de ahí un primogénito, entonces no tiene kedushat bejor, no tiene santidad de bejor. Entonces, Porque van por mitad y mitad. ¿ah? Van por mitad y mitad. No, porque no tiene pertenencia absoluta de un Israel. Puede Najón. ser medio por ciento también. Najón. Dueño de un pelito. Entonces, Ya no. para que eso suceda, entonces cada dueño de establo tiene que, básicamente, o vender o asociarse, ¿sí? Pero como van de que para hacer algo así hay que saber cómo se hace. Eso se hace con un documento y lo tiene que hacer un rabino para que las cosas se hagan como la ley manda. Y de esa manera nos liberamos del gran problema de tener un animal primogénito con el cual no vamos a poder hacer nada y tenemos que tenerlo ahí hasta 120 años. ¿Sí? Si no, Se si no- muere. ¿Qué? O Ya fe. si le Ya fe, sale pero en un- el burro hay esas dos opciones, ¿sí? O lo redimimos con un animal puro, ya fe, o lo degollamos, ¿sí? Ya fe. Entonces, Hoy día, ¿qué hacemos? ¿Lo regulamos? no, se redime con un cabrito. Y con el cabrito que hacemos. El cabrito no pasa nada, el cabrito es normal. Kilo él recibió, él le sacó que Ilu lo redimió al burro de su kedushá y ya. Ya no tengo que sacrificar. No. Ah, hasta ahí no he llegado. Pues, Solamente hacemos el pidonal. Entonces dicen de que, ¿ah? Hacemos solamente por el primogénito de la persona, hacemos el pidonal. Mejor. Ahí sí, Mejor. es lo único. El pidión Aben es el pidión del mejor Adam, hombre. Pero no hay pidión del mejor Bema. No se puede redimir el primogénito animal. hay que Sí, sacrificar. redimir el primogénito animal es sacrificarlo. Eso lo redime. Esa es la redención. Entonces por eso, si no solucionamos el tema del primogénito animal puro, estamos en un serio problema, que tenemos que cuidarlo como si fuera un corbán. Correcto. Y el corbán hay que tratarlo de una manera muy especial. Esa es la 10ª plaga del... Pero precisamente al no tener corbanot
lo hacemos con sedaká, ¿no? Hoy ya no tenemos corbanot. No, por eso expliqué que la tzedaká, ¿de qué le sirve la tzedaká? Bueno, no tenemos ahora vitamina. Por eso dije de que hay que vender o hay que asociar a la madre que va a tener el primogénito con un no judío. Y en el momento que el primogénito nace de una sociedad o de un no judío, entonces pierde la kedushá de Bejorá. Ya no tiene kedushá, santidad de Bejorá. No hay goy, ¿qué hacemos? No hay goy. Déjelo vivir Búsquelo. hasta que se muera. No. Tiene que morirse Déjelo. solo, ¿no? Tiene que morirse de ¿Najón? viejo. ¿Najón? Sí, No a, lo menos, puede- a menos sí. de que les haga un moon. Si le hace la uña, sí, pero yo no le puedo hacer el mum. Pero yo no se lo puedo hacer. Escúcheme. Hay un sistema que al cabrito le colocan buena comida en una mata que tiene espinas. Espinas. Sí. Ah. Y lo dejan. Ajá. Sí. Y él va y mete así, la Ajá. lengua y... Ajá. O hay otra, Sí. le Eso pones, pones, sí, agarras un pedacito de carne, se lo pones en la oreja y viene el perro y muerde la D y le muerde la oreja también. Exactamente. Sí. Así está. Esas Sí, son pero las reglas. no se debe hacer así, no se Esas debe son hacer las así. reglas. No hay que provocarle el defecto al animal. No se puede provocar. No se puede. No. ¿Cómo que no? No se le puede Eso provocar. provoca daño al animal. No, de esa manera está provocando. No, Kichur, entonces el tema del burro es un tema muy interesante. Esa no está rota. Nosotros tenemos tres burros famosos en la historia. Ah, pero eran 3 clases de burro. Hay otro burro que es el pueblo de los burros, pero esa es otra cosa. Ese va a dos patas. Eso es lo que le dijo Abraham Avinu a Ismael y a Eliezer, ¿sí? Shvu lachem po im achamor. ¿Sí? Quédense aquí sentados con el burro. Mejor. Los Jajamim dicen que lo que le quiso decir a Abraham Avinu no es im achamor, el am achamor, pueblo de burros. Eso es lo que le quiso decir. Quédense aquí Tú parados eres- el burro. ¿Eh? Quédense aquí parados el burro. Bediuk, mejor. Con el burro y pueblo es una misma letra. Mejor, por eso, im am. Son las mismas letras. Mejor. Es que no había vocales, entonces hubo mala traducción. Ah, por eso. Ah, ok. Entonces el primer burro famoso de la historia obviamente es el de Abraham Avinu. Dicen que es el mismo hasta Mashiach. Vayajabosh et Hamoró, que él alistó a su burro y en él llevó a Yitzhak al sacrificio. El segundo burro es el de Moshe Rabenu, cuando él alista a su familia y sale de Midian Dicen que es el para mismo. regresar a Egipto. Cuando Hashem le ordena que se acabaron las vacaciones y ahora tiene que volver Trabajo. a Egipto a trabajar, ¿sí? ¿Qué? Tenemos otra duda de Vilán. Y después está, no, eso no fue un burro, eso era una asna. Es una asna. Sí. Bilam solamente sabía trabajar con damas, no con hombres. ¿Qué? Era la mujer y ella mujer. ¿Eh? La mujer de Era, sí, La mujer sí, de él. tenían Una relación. buenos vínculos de amistad. Sí, eran muy buenos amigos. Sí, muy buenos. Si el cuervo dudaba de Noé, ¿por qué Bilán no tenía sus Claro. propios vicios? Y el tercer burro es el burro de Mashiach. Ah, Como está escrito, pobre y que monta sobre un burro. Entonces dice el Maharal, es el mismo burro. El burro de Abraham, el burro de Moshe y el burro de el Mashiach es el mismo burro. Entonces es un burro longevo, ¿sí? Vive miles de años. Es el mismo burro. los llevan a la Qué vaca roja ni qué vaca roja. cirujano Entonces- El que usan los católicos esos también usan el burro. Hombre. Ya fe. Es un burro Entonces, de 2 pisos. Burro de 2 pisos. El concepto del burro es sí, las mismas palabras de la materia. Homer, Hamor y Homer tienen las mismas letras. Sí. Entonces, el Maharal de Praga explica en su libro, Yiborot Hashem, de que cuando Abraham vino alista al burro para llevar a Yitzhak al sacrificio, alistar al burro no es
no es simplemente preparar, ¿sí? un carro para llevar a Yitzhak al monte Moriah, al Ara Moriah, sino que es alistar su identidad materialista, de materia, lograr controlar el mundo de la materia para poder elevarse al nivel de estar dispuesto a sacrificar a su hijo para Kadosh Baruj Hu. Eso significa alistar al burro, o sea, alistar a la materia, manejar, moderar, ¿sí? Y purificar el mundo material para poder ser utilizado y que sirva al mundo espiritual. Lo mismo Moshe Rabenu. Moshe Rabenu sale de Midian y ahora él tiene que prepararse para funcionar como el Moshiach, el libertador de Am Israel, y eso requiere de un poder espiritual muy grande, muy elevado, y para eso él tiene que saber otra vez manejar la materia. Entonces por eso él prepara a su burro antes de ir a Egipto. Y el Mashiach viene también a cumplir con esa función. El Mashiach tiene que ser un hombre pobre. La pobreza simboliza el hecho de que la persona no está sometida o subyugada al dinero, a lo material. Puede ser y muy él, rico, puede tener muchos millones. ¿qué? Pero él rojer, él monta sobre el burro. O sea, él sabe montar, sabe manejar, sabe dirigir al mundo de la materia. Entonces básicamente, ese es el... y por eso, ese es el único animal que, a pesar de que es animal impuro, tiene santidad de primogénito. ¿Por qué? Porque de ahí aprendemos de que el burro es impuro, pero si es redimido por un cabrito que representa a Am Israel, entonces es liberado de su impureza y puede servir a Kadosh Baruj Hu. Esa es la idea del burro. Puede ser un buen Isahar. Inclusive la Torah dice, si ves al burro de tu enemigo caer, habla del burro caído. Si ves al burro, o sea, no dice un animal, tu animal caído, que no. Si ves al burro de tu amigo caído, ayúdalo. Entonces esa es la grandeza. Esa es la grandeza de Am Israel, que Am Israel tiene la capacidad de poder tomar un animal impuro, como el burro, y lograr redimirlo. Y por eso dice la Torá, Hamor tifde se, que al burro hay que redimirlo con el se, con el cabrito. Porque el cabrito, ¿quién es? ¿Quién es el cabrito? Israel. Como está escrito en el versículo, se pezura Israel. ¿Sí? Una de las comparaciones, ¿sí? En los libros, a Am Israel se lo compara con muchos animales, con la paloma, con ¿sí? Jacob vino cuando bendice a sus hijos, los bendice con animales, ¿sí? La fortaleza del ¿sí? Gur Aryeh Yehuda. Yehuda es el león. Y Naftali es Ayala. ¿Cómo se llama la Ayala? La gacela. Najón. Y Dan es el Nahash, es la serpiente. Najón. Y bueno, cada uno se asemeja a otro animal. Y, como vemos aquí, Isahar es el que sabe, es el que carga la carga de la Torah. La carga de la Torah. ¿Okay? Él es el que carga Isahar. Najón. Entonces, ese es el tema del burro. En el arca de Noé dicen que no todos los burros fueron tan burros porque ahí entró el burrito en el arca de Noé para salvarse. Y puede ser que sea el mismo burrito de Abraham Avila. Desde ahí, pues de ahí se salvó el burrito. ¿Qué? No, tú has que entró un burro. Un burrito y una burrita. La pareja. Sí, pero de los impuros eran dos. Burro y mula. ¿Quién? Exactamente. ¿Quién? No, pero la mula no. La mula es una La mula es cruz. La mula es mula. La mula es mula. No haga mula, señor Shimon. No haga mula. No haga mula. La mula. No, la mula se llama en hebreo peret. El peret es la mezcla del caballo con la burra. Con la burra. Y de ahí sale el peret. Y dijeron Jajamim,
que si el Pere te da una patada, entonces la vas a sentir para toda tu vida. Que es más fuerte la patada. ¿Ah? Es más Sí, fuerte. porque tiene la fuerza del burro y tiene la rapidez del caballo, entonces por eso mejor no meterse con las En la mulas. caballeriza está el caballo con la yegua. ¿Eh? El caballo con la El yegua. caballo podía ir con un asno. Eso son las puntas. No puede, Caballo y yegua. Azul. No burra. no se puede mezclar. Caballo y Pero yegua. lo que sale de ahí es la mula. Y la ¿Sí? mujer no puede Y tener- del Hagab, la mula no puede tener hijos. Nace estéril. automáticamente. Naja. Hasta el burro tiene que cuidarse del caballo que es más guapo, se le No pone te nueva creo. bonita. No, Kadima. Vejen Ambruzal. De Perekim de Sotada. Torah Gune Magne Mina Isurim. Y así también dijeron Jajamim en la Gemara. Que la Torah nos cubre, nos salva, nos escuda de los sufrimientos. Ben Beitna de Asikba, Ben Deina de lo Asikba. Se toma la fuerza, la energía del escudo de la Torah. No solamente se manifiesta cuando estudiamos Torah, sino a filo después. Cuando ya terminamos de estudiar Torah, la energía de la Torah nos sigue cubriendo. Porque ella te paga, te da solamente bien y nada de mal todos los días de tu vida. También en los momentos que no nos ocupamos de la Torah, mientras la persona sigue apegado y no se aparta, Dios no quiera, de la eternidad, de la fuerza de la Torah, Vedato alea tamid, y siempre piensa en ella, la hazor vela gotba. La persona, a fin en los momentos que no está ocupado de la Torah, pero constantemente piensa, bueno, ¿cuándo voy a poder volver? ¿Sí? Después de trabajar, después de estar ocupado, después de estar en las compras, Bezat Hashem, que pueda regresar a estudiar Torah. Entonces, constantemente la Torah lo sigue escudando y cubriendo. Hagai, terminamos el capítulo. Gemul es pago. Eso toma que la Torah te paga el bien y no el mal. Perush. Tashlum gemul mishaiti vito mikodem. Sí. La palabra gemul en hebreo es pago. Pago. Gmul. O tagmul. Eso es lo que dice el pasuk. Gemalat tu to velora. Ya, ¿a quién se le paga? ¿A quién se le paga? A aquel que te hizo algún bien anteriormente. ¿Najón? 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 Si yo le doy algo a alguien sin que me haya hecho algún bien, eso no es un pago. ¿Qué es? Es un regalo. Un regalo. ¿A quién se le paga? ¿A quién se A le que se le debe? debe. ¿A quién se le debe? Digo, a alguien que hizo algo por ti. Muchas formas de deudas, hay muchas clases de Eso deudas. no es Najón, deuda, no es Najón. deuda. Entonces la palabra tagmul, ¿sí?, está conectada con el pago a alguien que anteriormente hizo un bien para ti. ¿Qué? Dios cobra. ¿Dios? ¿Verdad? Sí. Vaya si te Los cobra rabinos dicen que Dios cobra. Cobra, Najón. y también te paga. למי שהייתי איתו מקודם, זהו שכתוב שהתורה משלמת גמול טוב לאדם שעושה טובה עמה. Entonces, la Torah paga a aquel que hizo el bien con ella. ¿De qué manera un yehudí hace el bien con la Torah? ¿Cómo nosotros hacemos un bien con la Torah? Estudiando y enseñando. ¿Ah? Estudiando y enseñando. ¿Najón? Estudiando y enseñando correcto. Estudiándola, aprendiéndola y enseñándola. Ya fe. Y practicándola. Ya fe. Entonces, la Torah te paga a ti el bien que tú haces con ella. Hainu que sheosek balishma, cuando la estudias leshem shamaim. Vegam im askuba shelo lishma legarmei. Pero ya estudiamos que siempre la persona tiene que estudiar Torah aunque no sea leshem shamaim, porque al final va a terminar estudiando leshem shamaim. Velo letivita. Afilo que la persona está estudiando por algún interés y no lo hace realmente de super corazón. Entonces, mejor,
Si uno estudia Torah por conveniencia, la Torah dice, me estás usando para tu conveniencia, ¿ah? Entonces, ¿qué quieres que yo te pague? ¿Qué te voy a pagar? Te voy a dar una bofetada, no te voy a pagar. ¿Sí? Antes me estás debiendo. Porque Najón, tú me debes. O sea, me estás utilizando. No me estás haciendo un favor, me estás utilizando para que te den honores, para que digan, cómo sabe Torah y qué buen sueldo le van a pagar porque estudia Torah y quién sabe qué tantas cosas. Entonces, que no solamente que me estás usando, sino también quieres que yo te pague, que yo te dé una recompensa. Entonces la Torah es buena. Y por eso dice, no importa. Im kol ze, a pesar de eso, eina gomelet lo ra chas v'shalom, dice Shlomo HaMelech, gemalatu rak tov velo ra. Dice Shlomo HaMelech. La Torah te paga solamente el bien y no el mal. Afilo cuando keilu la usamos mal. Bueno, aquí caja, que no la usamos de la manera ideal, la Torah nunca te va a provocar daño, nunca te va a hacer algo malo. ¿Qué? Im kol ze eina gomelet lo ra chas v'shalom, ve'adraba. Y al revés. Gam bismola osher bekavot. Hay una masvilim ba shelo lishma y notenet lo osher bekavot. ¿Qué? Como dice el pasuk, que dice el pasuk ahí ubismola osher bekavot, que la persona que estudia Torah bismola, con su izquierda Hashem le da riqueza. La persona que estudia con la derecha, o sea, de manera derecha, Hashem le da jochma, le da sabiduría, le da conocimiento, le da... Pero bismolá, si tú estudias como izquierda y no como derecha, entonces la Torah te va a dar riqueza, osher bekavot. Que la Torah siempre te va a recompensar de alguna forma por haberla estudiado. Afilo que la estudiaste derecha o no tan derecha o media torcida, si tú estás conectado con la Torah dice, me estás estudiando, haz najón que te conviene, y najón que lo haces por tu conveniencia, pero yo te voy a recompensar, porque al fin y al cabo me estás estudiando, y al fin y al cabo me estás cumpliendo, y al fin y al cabo me estás enseñando. ¿Qué? Me va a permitir, ahora que acaba, si alguien, generalmente en la víspera de Sivan, hay una tefila que se hace, que se llama la Akadosh. Ya la hicimos. ¿Qué? Si alguien la quiere, se la puedo pasar fonética, en hebreo, ¿Quién? en castellano. Ya fue, sí, se iba a decir algo. El pago que exige Kadosh Baruj Hu por el bien que nos hace es muy sencillo, es estudia Torah. Ya, mejor. Bueno, pero también dicen Tilín, dame para que te pueda agradecer, dice David Amelech. Entonces, eso es lo que ya vimos en varias oportunidades, que la persona siempre tiene que estudiar Torah. Afilo que a veces lo hace por algún motivo, por otro motivo, por esta conveniencia, por la otra conveniencia, porque ahora no tiene lo que hacer y está aburrido, entonces se siente a estudiar Torah, sí, porque ya todos los que están en el celular ya se los vio 3 veces y ya no tienen lo que ver, entonces por eso agarra algo de la Torah, entonces también por eso Akadosh Baruj Hu paga. Hay una sola forma que dicen Jajamim que no hay que estudiar Torah. Cuando uno estudia Torah para criticar la Torah, para ir en contra de la Torah, eso ya es problemático. Eso es envenenar a la Torah. Entonces eso ya se ve ahí. Los discípulos del papito ese. Eso lo estudian. ¿El papito? Sí, ¿De qué papito? Ese de Roma, ese que... de Roma. El amigo de los asesinos. El de Roma. El amigo de los asesinos. Atkan, señores. Eso se llama el papagayo. Papagayo. El papá, sí, ¿no?